sharing my screen. Okay. Very good. So, in here we have the following, right? Tenemos acá lo siguiente, ¿cierto? Se los voy a compartir de igual forma, obviamente. Okay. So, last class, as I said before, right, we saw this one, right? Vimos básicamente, ¿cierto? Esta guía, recuerden que llevamos viendo ya este tiempo gramatical aproximadamente unas 2 semanitas, ya llevamos viéndolo, o esta es la segunda semana, si no me equivoco. Como un breve recuerdo, ¿cierto? Tenemos básicamente, ¿cierto? Present continuous, para los que todos, ¿cierto? Lo conocen, es el que lleva el ing, ¿cierto? En el verbo. Nosotros aquí utilizamos el verb to be, ¿cierto? El verbo to be en todas sus formas, afirmación, negación, interrogación, como también en respuesta corta, ¿ok? Como también en respuesta corta. El ing se puede ver, ¿cierto? O se puede básicamente traducir, por así decirlo, a dos cosas. Endo, ando, ¿ok? Básicamente cuando yo digo en español, estoy jugando, I am playing, estoy corriendo, I am running, ¿cierto? I don't know, está lloviendo, por ejemplo, el mismo ejemplo que tenemos acá, it's raining, ¿cierto? Entonces, ese ing, que es lo que hace en el verbo, que me diga endo o ando, ¿ok? Básicamente es eso. En términos, ¿cierto?, de estructura, ¿cierto?, que es lo que vemos acá abajito, ¿ok? Recordemos siempre que nosotros utilizamos un pronombre o un sujeto, ¿ok? No ambos, solamente uno de los dos, ¿ok? O es el pronombre o es un sujeto, ¿ok? Claramente puede ser ambos, sujeto o pronombre, puede ser singular o plural, ¿cierto? Aquí lo vamos a ir viendo. Luego de eso, ¿cierto?, utilizamos lo que es el verbo to be, ¿cierto?, correspondiente claramente, ¿cierto?, a cada uno de mis pronombres o sujetos, ¿ok? Verbo con ing, ¿cierto? Y en ese caso después viene el complemento, ¿ok? Pero en este caso la verdad es que no está acá para no enredarnos tanto. Y para la negación recuerden muy bien, ¿cierto? Que nosotros negamos con la palabra not, justo después, ¿cierto? Del verbo to be. Por ende, nosotros decimos I am not, she is not, por ejemplo, o you are not, ¿vale? En ese caso, existen ciertas abreviaciones, ¿ok? Las cuales nosotros podemos utilizar, que se las estoy escribiendo en el chat, ¿ok? En el caso del I am not, ¿cierto? Solamente podemos abreviar el verbo to be con el I, o sea, I am not, ¿ok? Por temas de pronunciación, abreviar el am con el not es prácticamente imposible, ¿ok? Pero sí, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, lo que es el she is not, right? Que nosotros lo podemos ver como she isn't, ¿cierto? Básicamente de esa forma. Como también, ¿cierto? Lo que es un they are not, ¿cierto? Que prácticamente es igual a un they aren't, ¿ok? Eliana me estaba hablando, cuénteme. Eliana, pucha, la verdad es que la escucho demasiado bajo. Eliana? Yes? No? No, ok. So, recordemos, ¿cierto? Bueno, las abreviaciones, ¿cierto? Como les estaba comentando, I am not por I'm not, ¿cierto? She is not por she isn't, y they are not por they aren't, ¿ok? En ese caso, chicos, recuerden por favor que nosotros siempre utilizamos la negación not junto con el verbo to be, ¿ok? ¿Para qué utilizábamos el presente continuo? Básicamente para hablar sobre acciones que suceden en el momento, ¿ok? No antes, ¿cierto? Que eso es pasado, no después que eso es futuro, ¿cierto? Solamente ahora, ¿ok? So, en relación a eso, nosotros hicimos el ítem 3.1 y 3.2, ¿ok? Básicamente en relación, ¿cierto? A lo que estaban haciendo estas personas en el momento, ¿cierto? En base a unas imágenes, ¿ok? Como también, ¿cierto? El ítem número 2, prácticamente completando las oraciones con presente continuo, todo era afirmación, ítem 3.1 y 3.2. También, ¿cierto? Con el tema de los verbos que teníamos un poquito más arriba, ¿ok? Por ende, today we're going to start with this, ¿ok? Vamos a comenzar solamente con esto, ¿ok? Que dice 3.3, ¿cierto? 3.3, right? Para los que están conectándose un poquito, chicos, la guía está en la misma guía que vimos en la clase anterior, está en el chat, lo puse nuevamente ahora, si tienes internet abierto la puedes descargar de ahí también, ¿ok?
It says, look at the picture, write sentences about Jane. She is, or she's, and she isn't. ¿Ok? ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Utiliza la afirmación y la negación del presente continuo. ¿Ok? No preguntas, claro que no, todavía no las vemos, ¿cierto? Solamente afirmación y negación. ¿Ok? So, cada una de las oraciones, ¿cierto? Tiene que ser en base a esta imagen. ¿Ok? En base a esta imagen, por ende. Tenemos number one and number two as an example. Right? Tenemos la número uno y número dos como un ejemplo. In parentheses, we have in here actions, ¿ok? En paréntesis tenemos acciones, ¿ok? Acciones que nosotros tenemos que tomar, ¿cierto? Y transformarlas a presente continuo. Ya sabemos el sujeto que puede ser Jane o puede ser she, ¿cierto? El verbo to be no va a cambiar nunca, ¿por qué? Porque hablamos siempre todo de ella, por ende siempre va a ser is, ¿right? Entonces se simplifica bastante. La primera nos dice have dinner, que es cenar o tomar once para nosotros, ¿cierto? Sería Jane isn't having dinner. ¿Cierto? Jane no está tomando once o no está cenando, ¿ok? Por otro lado, watch television, ¿cierto? Otra acción, mirar la televisión. So, nosotros nos fijamos en la imagen, ¿cierto? Y vemos que ella está, de hecho, mirando la televisión, se está riendo, claramente por algo que ve. So, she is watching television, right? So, from number 3 to number 8, ¿cierto? Tenemos distintas acciones de la número 3 a la número 8, ¿ok? Puedes comenzar por she, puedes comenzar por Jane, da igual, no te preocupes, ¿ok? Ahí lo decides tú. Me interesa, ¿cierto? Que claramente los verbos estén muy bien conjugados. Ojo, los verbos son la primera palabra que al menos aparece acá. El resto, ¿cierto? No se conjuga, simplemente es parte como de complemento, ¿ok? So, todo esto en relación, ¿cierto? Siempre a esta imagen, ¿ok? No a lo que tú creas, ¿cierto? No, a esta imagen. Está bastante claro, ¿ok? Tenemos sentarse, leer, jugar, o tocar un instrumento, en este caso el piano, ¿cierto? Laugh, que es reír a carcajadas. Wear, que es usar de ropa o accesorios. Hat es un sombrero o un gorro, ¿ok? Y tenemos write, que es escribir, ¿right? Por otro lado, we have 3.4, ¿cierto? Tenemos la 3.4, la cual nos dice what's happening at the moment, ¿ok? Write true sentences, ¿ok? ¿Qué está pasando en estos momentos? Escribe oraciones verdaderas, ¿ok? Ojo, oraciones verdaderas. Tenemos, yo aquí te entrego prácticamente todo, pronombre o sujeto, ¿cierto? El verbo y en algunos casos complemento, ¿ok? Tenemos entonces, yo con esto, ¿cierto? Debo hacer mi oración en presente continuo. Puede ser afirmación o negación dependiendo, ¿cierto? De si es real lo que está sucediendo o no. Por ejemplo, I wash my hair, ¿cierto? Básicamente lavar mi cabello. It says, I'm not washing my hair, ¿cierto? No estoy lavando mi cabello. Evidentemente no, estás en clases, ¿cierto? We have the second example, ¿cierto? Tenemos el segundo ejemplo, it snows, ¿cierto? Básicamente, it's snowing, ¿cierto? Está nevando. Claramente si estás en un lugar donde está nevando, ¿cierto? Or it isn't snowing, ¿cierto? O no está nevando, ¿ok? Por ende, oraciones prácticamente reales en relación a lo que sucede en el momento, de la 3 hasta la número 10, ¿ok? Tenemos en total, entre los dos ítems, ¿cierto? Tenemos 14 oraciones que debemos hacer, ¿ok? Les voy a dar aproximadamente unos 15 minutitos, no más que eso, y transcurrido ese tiempo, vamos a comenzar la revisión, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda en relación a la 3.3 y 3.4, chicos, de lo que hay que hacer. Por mi parte, hola, profe, por mi parte no, pero tengo una duda con el verbo cuando le agrego el ing. ¿Es sitting o no? En la pregunta 3, del 3.3, la 3. Claro, sería Sí, sitting. sí, pero es sitting. Sí, sería sitting, pero tenemos Ya, una regla, la cual me dice a mí si tengo un verbo corto de una sílaba sí. y termina en consonante vocal consonante, debemos duplicar la última. Por ende, sit quedaría con doble T y luego de eso el ing. ¿Ya? Ah, no es. Ok, lo entendí mal. Entonces no es T-Y-I-N-G, es doble No, T-I-N-G. doble T y ing. Ojo, Laura, ya que te vienes quizás recién incorporando, te recomiendo que igual, ¿cierto? Quizás la actividad, y a todos en realidad, porque quizás a algunos aún nos cuesta, les recomiendo quizás abrir el PowerPoint, ¿cierto? Ver las reglas, y a medida que van viendo las reglas, ¿cierto? Va a ir jugando ahí los verbos con ing. Ya. ¿Ok? Es que lo tengo, no si vi todas sus clases, tengo todo ¿No? anotado, pero era el ejemplo. Ah, ya, Entonces, no. no sé por qué me Sit, salió ¿no? griega. Mira, acá sit, Ya. que es como sitting, así como está en el chat. Sit Sí, quedaría como sit. disculpe, lo que me confunde es cuando el verbo ese que se líe, se lo estoy leyendo como, o Ah, sea, sí, sí, es la cuarta y es regla. leading. Sí, sí,
Ahí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si termina en IE, es un verbo corto, ¿cierto? Como por ejemplo, die, que lo que hacemos, esa I con la E, esa I latina con la E, nosotros la cambiamos por una Y, o sea, o si queda más claro, eliminamos la I con la E, la eliminamos y añadimos Y, y luego de esa Y, el ING. Ya, ok. Ya. Ahora sí. Ya, profe, gracias. No problem. Chicos, ante cualquier cosa, estoy acá disponible, así que cualquier cosa me hablan nomás, me escriben por el chat, voy a estar pendiente de aquello, ¿ok? Si es que tienen alguna duda, ¿ok? No más de 15 minutos, chiquillos, para comenzar a revisar el 3.3 y 3.4, ¿ok? So, let's work.
Ok, very good. Muy bien, Fernanda. ¿Cómo va el resto, chicos? Aún me falta mi profe. Ok, vamos a esperar unos minutitos más, ¿ok? Ok, chicos, let's start checking, ok, vamos a comenzar a revisar, ¿vale? Yes. Chiquillos, miren, vamos a revisar en relación, ¿cierto?, al mismo orden en el cual me aparecen a mí, ok, ustedes me aparecen a mí, ¿vale? So, let's start with 3.3, ok, comencemos con la 3.3. Teníamos, ¿cierto?, la 1 y la 2 que eran básicamente ejemplos, right? Le pido lo siguiente, si tiene problemas con el micrófono, ¿cierto? Cualquier problema que usted pueda tener y no lo pueda encender, le pido que por favor, ¿cierto? Le escriba en el chat, pero me avise, ¿ok? Porque de repente estoy ahí esperando, ¿cierto? Y no pasa nada, ¿ok? Así que, por favor, para que pueda hacer eso, ¿cierto? La brevedad, ¿vale? Let's see number 3, ¿ok? Veamos la número 3 del 3.3. Josette, si me la puedes dar, por favor. Sí. She's sitting on the floor. Okay, very good. Very good. Very nice. She's sitting on the floor, right? So we're going to put in here, se lo voy a igual escribir acá, chiquillo, okay? She's sitting on the floor, right? She's sitting on the floor. Okay, so let's see letter 4. Yes, number 4, okay? Número 4. Claudia. Profe, sería, she's not reading a book. That's perfect. She is not, ¿cierto? O she isn't, right? Reading a book. Excelente. Excelente, excelente, Claudia. Muchas gracias. Yorina. Yorina, ¿me puedes ayudar con la número 5, please? Con la número 5. Sí, profe. She is not playing the piano. Excelente. Excelente, excelente. Muy bien, Yorina. Very good. Super. So, she is not or she isn't playing the piano, right? She's not or she isn't playing the piano, right?
Very good. Let's see number 6. Ok, vemos la número 6. Rodrigo, ¿estás por ahí? Aquí, profe. Ok, Rodrigo, ¿me ayudas con la número 6, por favor? Jane is laughing. Ok, Jane, right? Tenemos, ¿cierto? La número 6, dijimos, sí. Jane, or she, ¿cierto? Is laughing, right? Laughing. Esa GH suena como una F. Ok, so, Jane is laughing, right? Jane is laughing. Very good. Very nice. Deicol, ¿me podrías ayudar con number 7, please? Número 7, por favor. Jane is wearing a hat. Okay, very good. Jane is wearing a hat, ¿cierto? Let's see, number 7 is wearing, ¿cierto? Que es usar o vestir, ropa o accesorios, a hat, right? Que básicamente es un sombrero o un gorro. Very good. Muy bien, Deicol. And we have letter, or number 8, actually, ¿cierto? La número 8. Cielo, ¿estás por ahí? She's reading a letter. She Perfecto. isn't reading a letter. Perfecto. She's writing a letter, right? Very good. So, she is writing a letter, right? Ella está escribiendo una carta. Disculpen, esa está mala. Sorry. Sorry, pensé que era afirmación, pero no era así. She isn't, ¿cierto? Sería she isn't or she is not writing a letter. Ahí está. Ok, ahí le diré, chicos. Right? Ella no está escribiendo, ¿cierto? Una carta. Right? Very good. Excelente. Muy bien. So, let's see. Laura, ¿me puedes ayudar con la 3.4, la número 3 de la 3.4, please? Pucha, profe, hice toda la 3. Toda la 3. Pensé que me iba a preguntar de las 3. Pero veamos qué tal la 3.4. Ya yo te puedo ayudar. Es que no hice nada de la 4, nada. Pero veámosla, mira. Ya. Mira, veámosla así. Es súper sencillo, mira. Dice, ¿qué es lo que pasa en el momento? ¿Cierto? Escribimos oraciones reales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estás tú sentada en una silla, Laura, ahora, por ejemplo? No estoy en mi cama. Ya, está en la cama. Perfecto. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tú deberías poner, porque aquí dice I, o sea, de yo, ¿cierto? De tú. Yo, sí. Sits on a chair, ¿cierto? Sit es sentado o sentarse, ¿cierto? Estar sentado en una silla. Entonces, como tú me dices que no estás sentada en una silla, ¿cierto? Diría, I isn't, sí. No, wait. Te voy a detener ahí mismo. I am. Ya. Entonces sería, a ver, I am, yo estoy sitting, ¿cierto? Sentada on the, ¿cómo se dice cama? No, wait. Simplemente negamos. Simplemente vamos a negar. Yo no estoy sentada en una silla. I am isn't, entonces, ¿no? Tampoco. No. No, mira, no confundamos los verbos to be porque estabas usando el am y también el is. Entonces sería I am y luego viene la negación, que es el I am not. Perfecto, I am not. Y luego sigue básicamente el verbo conjugado con ing y el complemento. Ya, perfecto. Entonces, I am not sitting on a chair. Perfecto, I am not sitting on a chair. Right? Sí, ya. Voy a hacer la siguiente hacia abajo, a ver si puedo responderle la 10. Vale, no hay problema. Gracias. Eliana, ¿estás por ahí? ¿Si me puedes ayudar con la número 4? No las tengo hechas esas, profe, pero aquí igual, si la puedo hacer. Sí, obvio, ningún problema. Mira, la número 4 dice nuevamente I, de yo, ¿cierto? De tú, refiriéndose a ti misma. Tenemos it. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿estás comiendo en estos momentos? ¿No? Ya, perfecto. Entonces sería una negación, una oración negativa, ¿cierto? Y si el pronombre es I, ¿cierto? Debemos utilizar ¿cuál verbo to be? I am. Perfecto. Y luego viene la negación, ¿cierto? I am not. Perfecto. Y luego tiramos el verbo en ing. And ing. Very good. I am not eating, ¿cierto? No estoy comiendo. O yo no estoy comiendo. Right? Muy bien, Ariana. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Let's see. Don't worry. Let's see. Ignacio, ¿estás por ahí?
Yes. Ok, Ignacio, ¿me puedes ayudar con la número 5, por favor? Ok. It is raining. Ok, ¿dónde tú estás? ¿Está lloviendo? No. ¿Ya? It is not raining. Ok, it isn't raining, ¿cierto? Te preguntaba porque básicamente la primera oración también está bien gramaticalmente, ¿cierto? Pero como pedíamos oraciones reales, ¿cierto? Me ha tocado que he tenido alumnos de Coyhaique online, entonces por eso preguntaba si dónde estabas tú estaba lloviendo. ¿Ok? Perfect. Super, very good, very nice, thank you. Francisca, ¿estás por ahí? Ok, Francisca, ¿me puedes ayudar con la número 6, por favor? Ojalá que sea afirmación, no negación. I'm learning English, very good. Excelente. Very good, muy bien, Francisca. Te lo agradezco. Thank you, thank you. So, who else do we have in here? ¿A quién más tenemos por acá? A ver. We have Francisco. ¿Estás por ahí, Francisco Vera? Sí, profe. Ok, Francisco, ¿me ayudas con el número 7, por favor? A ver dónde lo tengo. Tiro, profe, que estoy buscando el PPT. Ok. Profe, mientras él busca el PPT, le puedo hacer una pregunta porque Obvio. como hay palabras que obviamente uno tiene que buscar para ver qué significan it, ahí me parece como eso, ¿cierto? Ya, sí. Ya, y ahí por eso no hice la 4, me confundí. Ya, pero la Ya. otra ya la hice. Entonces, si me dice eso y rain es lluvia, Sí. ya, y usted puso acá, it isn't raining. Sí. ¿Y cómo diría? ¿Eso no está lloviendo? Ya, no, es que mira Laura, el it en este caso, ¿cierto? Todos los pronombres, a ver, como para que englobemos un poquito, todos los pronombres los utilizamos, uno de los objetivos de los pronombres son reemplazar a algún sustantivo, ¿cierto? O al sujeto en sí. Es como, por ejemplo, Laura, ¿cierto? Yo no puedo decir Laura she, o digo Laura o digo she, ¿cierto? She, como es ella, Laura, por ejemplo, tú, una mujer, solo una, yo puedo claramente reemplazar, ¿ok? Por otro lado, el it en este caso, ¿cierto? Y como refiere al clima, el clima es una cosa, ¿ok? Entonces, it refiere a cosa o animal. Por ende, en vez de yo decir the weather, ¿cierto? Que es la palabra, significa el clima, ¿ok? Yo simplemente digo it, ¿ok? En este caso. Por ende digo, no está lloviendo, básicamente. Sí, profe. Sí, es que ahora me acordé del chiji, it, ¿Right? y después el you, they, we, ya, sí. No worry, take it easy. Es que estoy en una etapa media complicada, entonces... No, tranquila, sí, está bien, igual hay que recordar ciertas cosas, no hay problema. Gracias, profe. No problem, no problem. Estábamos con Francisco, ¿cierto? Sí, profe. Vale, Francisco, si me puedes ayudar con la 7. I am listening to music. Ok, ¿tú estás escuchando música ahora? No. ¿No? I am not listening to music. Perfecto. I am not listening to music, right? Very good. Excelente, muy bien, Francisco. Thank you very much. Tenemos también a Miguel Ángel. ¿Estás por ahí? Nope. Ok, guess not. Fernanda, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok, Fernanda, ¿me ayudas con la número 8, por favor? The sun is shining. Ok, very good. The sun is shining, ¿cierto? Very good. Recuerden que ahí tenemos el verbo shine en este caso, ¿cierto? El cual termina con E. Por ende, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos la E y añadimos ing. Por eso queda así en el ejemplo del chat. Ok, very good. Muchas gracias, Fernanda. Tenemos también, ¿cierto? Alexandra, ¿estás por ahí? Ok, Alexandra, ¿me puedes ayudar con la número 9, por favor?
Alexandra. Ok, I'm not wearing shoes, ¿cierto? No estoy usando zapatos o zapatillas o calzado en realidad, ¿cierto? So, very good, very good. Ahora, para decir eso, disculpen chiquillos, un paréntesis, ok, para decir descalzo, ok, es igual a barefoot, ok, para que lo sepan, barefoot es andar descalzo, ok, por si acaso. Para que quede ahí como un vocabulario, en realidad, ok. Ok, me falta lo número 10, Laura. Laura, ayúdame con lo número 10. Ya, ¿Vale? yo puse, I am not reading a newspaper. Ok, I'm not reading a newspaper. Very good, excelente. No estoy leyendo un diario, ¿cierto? Básicamente es eso. Very nice. Excelente. Súper bien. Muy bien, Laura, te felicito. Very good. Gracias. No problem. So, we have in here, we saw recently, right, 3.3 and 3.4. Ok, vimos 3.3 y 3.4. Ok, ¿alguno de ustedes, chicos, tiene alguna duda en relación a uno de estos dos ítems o algo por el estilo? Antes de continuar. No, todo bien, profe, por acá por lo menos. Very good, super. So, we are going to continue, okay, vamos a continuar. And we have this one. Take it easy. Look. Profe, la nueva yo puse I'm wearing shoes. ¿Está bien la afirmación? Sí. Está súper bien, Georgina. Súper bien. Very good. Ningún problema. Okay. Chicos, okay. In here, right, it says in number 4, right? In number 4, tenemos lo siguiente. Are you doing? It says present continuous questions, ¿ok? Tenemos preguntas en presente continuo. Para básicamente hacer una comparación, ¿cierto? Teníamos la forma positiva, ¿cierto? En la cual nosotros poníamos sujeto o pronombre, ¿cierto? El verbo to be que corresponde a ese sujeto, ¿cierto? Y nuestro verbo con ing. Claramente está el complemento, pero no lo pusimos acá para no confundirnos, ¿ok? Tenemos también, para ver la pregunta, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a tomar este verbo to be, ¿cierto? Y lo vamos a posicionar justo antes, ¿cierto? Del pronombre, ¿ok? So, am I, is he, is she, is it, are we, are you, are they, ¿ok? Luego de eso, el verbo con ing. Ojo chicos, el verbo siempre en presente continuo, en cualquiera de sus tres estructuras, afirmación, negación e interrogación, siempre se va a mantener con ing, ¿ok? Siempre va a seguir las mismas reglas, ¿ok? Siempre es así. E incluso en las respuestas cortas también, ¿ok? Ojo, también tenemos ciertas preguntas que las vemos acá abajo, ¿cierto? Básicamente estudiar el orden de las palabras, ¿cierto? Verbo to be más sujeto, que puede ser un pronombre también, ¿cierto? Y el verbo con ing. Pero también tenemos WH questions, ¿cierto? Preguntas con WH. ¿Para qué nos sirven? En cualquier tiempo gramatical nos sirven para hacer preguntas, evidentemente, ¿cierto? Y preguntar por más detalles sobre algo, ¿ok? Un qué, un cómo, un dónde, un cuándo, un cuál, ¿cierto? Básicamente para eso. Ahora, si nosotros queremos quizás una respuesta mucho más certera o mucho más corta, una respuesta de sí o no, ¿cierto? Simplemente utilizamos la estructura normal, ¿cierto? Sin agregarle absolutamente nada más, ¿ok? Evidentemente podemos agregarle el complemento, ¿cierto? Igual, pero la pregunta con doble H siempre a mí me va a dar más información en la respuesta, ¿ok? Para que lo tengamos súper claro. En el caso de que usted quiera utilizarla, siempre se va a utilizar antes del verbo to be. Luego de eso viene la estructura, ¿cierto? Básicamente, la cual está, ¿ok? Siempre esa misma estructura, ¿vale? What else? In terms of short answers, ¿cierto? En términos de respuestas cortas, tenemos, ¿cierto? Que nosotros podemos, básicamente, yes, ¿cierto? El pronombre que corresponda, ¿cierto? Y el verbo to be también que corresponda al pronombre que utilizamos en la respuesta, ¿ok? Por eso es lo que vemos acá. Yes, you are, yes, she is, yes, I am, ¿ok? Esa es respuesta muy corta por si acaso, chicos, ¿vale? Eso es la respuesta corta afirmativa. Vamos a la negación, ¿cierto? Básicamente, chicos, la negación lo que más se utiliza es esto. Ojo, son prácticamente lo mismo, ¿ok? Solamente la abreviación, ¿cierto? Es la que nosotros utilizamos más en el not, ¿ok? No, I'm not es la que se utiliza siempre, porque recuerden que el am no se puede abreviar con el not, pero sí acá abajo, ¿cierto? Si nos damos cuenta, no, he isn't, no, she isn't, no, it isn't. Tenemos también no, we aren't, no, you aren't, and no, they aren't,
¿ok? En estos casos, ¿cierto? Nosotros básicamente abreviamos lo que es el is con el not, ¿ok? Es lo que más se utiliza, ¿ok? Básicamente como para que quede súper, súper claro esa respuesta corta, ¿ok? ¿Dudas con eso, chicos, antes de continuar? Esperen un poquito, profe. Ningún problema. Listo, profe, gracias. Ok, no hay problema. No problem. So, para que podamos continuar, ok, para que podamos continuar, we have the following, right? Tenemos lo siguiente. Si nos fijamos acá, chicos, we have exercises, right? Vamos a hacer el día de hoy, chiquillos, por un tema de tiempo, el ejercicio 4.1 y el 4.2 solamente, ok. Ambos son de preguntas, así que vamos a andar bastante bien, ok. It says, look at the pictures and write the questions, ¿cierto? Mira las imágenes y responde las preguntas, y escribe las preguntas, ok. Si nos damos cuenta, acá arribita, tenemos en paréntesis, ¿cierto? Básicamente lo que debemos utilizar, o en realidad una ayuda para las preguntas, ¿ok? So, you watch it, ¿cierto? Por ende, are you watching it? ¿Ok? En estos casos, si es que llegase a haber alguna pregunta, bueno, en este caso son todas las preguntas, comienzan desde el verbo to be hacia adelante, ¿ok? Entonces no va a haber mucho problema. Siguiendo la estructura, no va a haber ningún problema, ¿ok? You go now, for example, ¿cierto? Tenemos que básicamente tomar esto que tenemos acá, ¿cierto? Y hacerlo con estructura de pregunta, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? En el 4.2, 4.2, tenemos look at the pictures and complete the questions. Use one of these, ¿ok? Mira las imágenes y completa las preguntas. Utiliza uno de estos. Tenemos distintos verbos acá, ¿cierto? Cry, que es llorar, eat, comer, go, ir, laugh, reír, look at, ¿cierto? Que es mirar con atención. Y el read, que es leer, ¿cierto? Que básicamente ya está utilizado, entonces no lo podemos ocupar de nuevo, ¿ok? So, dependiendo, ¿cierto?, de la acción que esté sucediendo en la imagen, ¿cierto?, nosotros debemos hacer la pregunta. Exactamente lo mismo acá arriba, pero acá, ¿cierto?, ya no te entrego tanta información, simplemente te entrego los verbos y tú debes completar con lo que falta, ¿ok? Por ejemplo, tenemos where y tenemos un she, ¿cierto? Entonces, vemos que aquí dice exit. Ella está saliendo o está yendo a algún lugar. ¿Cuál es el verbo que me corresponde acá entonces? Go, que es ir. Entonces yo podría decir, where is she going? Right? Where is she going? ¿Dónde está yendo ella? ¿Cierto? Entonces, de esa forma es lo que tenemos que hacer de ahora, de la 2 hasta la número 6. ¿Ok? La 5 de la 4.1. 5. That clock, mira, para no responderte con el verbo to be, Fernando, te digo que that clock, eso es el sujeto. ¿Ok? Eso es el sujeto. Entonces, si yo digo ese reloj, ¿cierto? Ahí tú ves, ¿cierto? Claramente cuál verbo to be corresponde. ¿Ok? No sé si queda claro, Fernanda. Súper, genial. Chiquillos, tenemos. Yo creo, chiquillos, que unos 10, 12 minutos en estos dos ítems, yo creo que vamos a estar súper bien. ¿Ok? Transcurrido ese tiempo, comenzamos a revisar. ¿Ok? O sea, prácticamente llevamos 48 minutos, 10, 58, cuando llevamos como una hora. ¿Ok? Básicamente como una hora. ¿Vale? Cualquier duda, por favor, chiquillos, pregúntenme. ¿Ok? Yo estoy por acá, estoy disponible. ¿Ok? Así tampoco me aburro detrás de la pantalla. ¿Ok? Súper. Let's work.
Okay, very good, Fernanda. Very good. Let's wait for 3 minutes, okay, and we are ready. Así es, Franco. Así mismo es, looking at. Ok, chicos, comencemos a revisar, ¿vale? Vamos a ir en el mismo orden, ¿cierto? Que, bueno, ahora se me cambia el orden un poquito, pero vamos a ir en ese mismo orden, ¿vale? Que me parece a mí. So, let's see 4.1, ok, vemos la número 2 del 4.1. Francisco, si me puedes ayudar con esa. Sí, profe. Ok. Are you going now? Are you going now? Very good. Muy bien, Francisco. Very nice, very nice. Claudia, si me ayudas con la número 3, por favor, del 4.1. Profe, sería It is raining. Are you sure? It is raining? No, lo leí mal. Is it raining? Is it raining? Right, very good. Super. Is it raining? Excelente. Muy bien, Claudia. Thank you. Georgina, si me ayudas con la número 4, por favor. You are enjoying the film. Ok. Pero el verbo to be va antes del you. Entonces quedaría como, are you, ¿cierto? Are you enjoying the film? Todo el resto, excelente, muy bien. Pero tengamos, ¿vale? Súper. Thank you, Georgina. Muy bien, muchas gracias.
Let's see number 5. Veamos la número 5. Francisca, si estás por ahí, por favor. Ok. Is it that clock working? Ok. No, sería is that clock working? Si que me sobraba el it. Sería is that clock working? Sí, así es. Ningún problema, Georgina. Sí, claro que sí. Vemos la número 2, ¿cierto? Que sería are you going now? Right. Number 3, ¿cierto? La número 3 sería, give me 1 second. Number 3. Is it raining? Number 4. Yes, very good. Number 4. Are you enjoying? Profe, si yo la misma pregunta 2 le pongo, no sé, what are you going now? Es que parece que escuché por ahí que si era pregunta, no sé, por what, el where, Yes. también se coloca antes del are o del is, dependiendo Sí, del... se utiliza antes, pero solamente cuando queremos hacer preguntas con mayor detalle. ¿Ok? En este caso, como no están, no las utilizamos simplemente. Por ende, la número 2, por ejemplo, sería Are you going now? ¿Cierto? Yo le puse eso antes. En la 3 puse Where is it raining? No, tenemos en la número 4.1 eliminar la WH porque no nos aparece, entonces no es necesario. ¿Ok? En la 4.2, bueno, ahí aparecen todas escritas. ¿Ok? Así que ahí la vamos a utilizar. ¿Ok? Good. Francisca, es claro, como dice Franco, es sin el it. Por ende sería cierto la número 5. Is that clock working? Right? Is that clock working? Right? Sin el it, porque el it en realidad, Francisca, refiere a that clock. Entonces es como repetir el sujeto. ¿Ok? Es como poner o repetir el pronombre, es como decir it, por ejemplo. ¿Ok? Así es. Very good. Muy bien, Francisca. Rodrigo, si me ayudas por favor con la número 6. Ok. So, number 6 quedaría, are you writing a letter? Yes, very good, pero no hay que duplicar la T, ¿ok? Solamente queda normal, ¿ok? Ahí nos sigue la regla. ¿Por qué? Porque seguimos la primera regla, disculpen. El verbo termina con E, eliminamos la E y añadimos ing simplemente, ¿ok? So, are you writing a letter? Very good. Excelente. Muy, muy bien. Profe, Cuénteme. entonces se podría decir que cuando son preguntas cortas, se tiene que decir primero el verbo to be y después el pronombre. Sí, a ver, el orden de la pregunta en sí, ¿cierto? Siempre va a ser el verbo to be antes que el pronombre. Ahora, no es que sea una pregunta corta. Básicamente, si nosotros queremos que nuestra respuesta, ¿cierto? O sea, que la respuesta a lo que nosotros estamos preguntando tenga más detalle, utilizamos, ¿cierto? Las preguntas con WH, que es el qué, cómo, cuándo, dónde, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Yo puedo pedir o puedo hacer una pregunta con el verbo to be antes sin ningún problema. Y siempre se va a mantener así. Siempre va a ser la pregunta con el verbo to be antes del sujeto en presente continuo. Ah, ya, profe. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Súper, genial. Genial, genial. So, let's see number or item 4.2, ¿cierto? Veamos el ítem 4.2, ¿ok? Básicamente mirar las imágenes, ¿cierto? Con los verbos que tenemos acá arribita, utilizarlos donde corresponden cada una de las imágenes, ¿ok? Cielo, vamos contigo. La número 2, por favor. Profe, no la hice.
Pensé No que hay- solamente era la de arriba y solamente hice la 4.1, no la 4.2. Ah, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Perdón. No, take it easy, no hay problema, no hay problema. Laura, si me ayudas con la número 2, tú por favor. Dime, profe, espéreme, estoy colocando la guía. Vale, Es que me salen estos avisos en el computador. La 2, ¿dónde? A ver, es que no la hice tampoco, pero me gustaría que la hiciéramos. sí, ¿se la obvio, podemos ningún hacer? problema. Ningún problema. Mira, y la 2 es mucho más fácil, Laura. ¿Por qué? Sí. Recuerda que nosotros tenemos, bueno, la pregunta con doble H ya está ahí, ¿cierto? Entonces no tenemos nada que hacer ahí. Después de eso, nosotros decíamos que utilizábamos el orden normal, o sea que era verbo to be, sujeto o pronombre, y luego el complemento, disculpa, y luego el verbo con ing. Claro. Entonces, si tenemos, ¿cierto? Ya el WH, ¿qué es lo que vendría después? Is she Perfecto. ¿Y el verbo sería? looking? ¿Están como mirando? No, es que no sé qué están No. haciendo, ¿no? ¿Dónde está ella? Look, hay una salida acá, ¿cierto? Entonces está... A ver, ¿dónde está? Ya, she is. ¿Dónde está? Ay, no sé, ahí me Bien, perdí. fijémonos en los verbos primero. Fijémonos en los verbos. Cry, que es llorar. Eat, comer. Go, que es ir. Laugh, que es reír. Look at, que es mirar u observar. Y el read, que ya está utilizado, no se puede ocupar. Entonces, si digo si la chica va en dirección a una puerta de salida, ¿cierto? Ay, no sé, es que yo pensé que estaba mirando. No, es una puerta de salida. Ella se está yendo, básicamente. Entonces, ¿qué verbo Ya, utilizaríamos? entonces voy. Going, perfecto. So, entonces quedaría como, where is she going? ¿Cierto? ¿Dónde va ella? ¿O dónde está yendo ella? Ok. Number 2. Very good. Muy bien, Laura. Thank you. Fernanda, ayúdame con la número 3, por favor. Sí, profe. What are you eating? Perfecto. What are you eating? ¿Cierto? What are you eating? Very good. Muy bien, Fernanda. Very nice. Y, Miguel Ángel, si me puedes ayudar, por favor, con la número 4. Me parece que Miguel Ángel no estaba. No. Eliana? Sorry, wait a second. ¿Dónde? What are you eating? No, no puede ser, Rodrigo, what is he eating en la número 3, porque en este caso, ¿cierto? La pregunta de ella va directamente a la persona que está realizando la acción. Si fuese distinto, ¿cierto? Si le preguntamos, por ejemplo, si yo por ejemplo, te digo a ti, Rodrigo, y te pregunto por la Claudia, por ejemplo, y la Claudia, no sé, pues vemos que se está comiendo un pedazo de chocolate, ¿cierto? Y decimos, y yo te puedo decir a ti, Rodrigo, what is she eating? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está comiendo ella? ¿Cierto? No le pregunto directamente a ella, sino que te pregunto a ti, pero sobre una tercera persona. ¿Ok? Por eso no puede ser he en ese caso, porque la pregunta es directa. ¿Ok? Porque la pregunta es directa, ¿vale? So, Eliana, si me puedes ayudar, por favor, con la número 4. Eliana, are you there? Ok, no hay problema, take it easy. Take it easy. Vamos con Alexandra, ¿está, cierto? Sí. Alexandra, ¿estás? Ok, Franco. Number 4. Perfecto. Why are you crying? ¿Cierto? Very good. Muy bien, excelente. Vamos con... muchas gracias, Franco. Very good. Vamos con la número 5. Claudia, si me ayudas con la número 5, por favor.
Profe, justo tengo una duda en esa. ¿Sería looking at o solo looking? Looking at. Ah, ya, entonces sería what are they looking at? Perfecto. What are they looking at? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, Claudia, ¿por qué es what are they looking at? Básicamente, lo mismo que le explicaba, ¿cierto? Recién a Rodrigo. Esta pregunta, ¿cierto? Se la hace este joven, ¿cierto? A la señorita, right? Sobre unas terceras personas. Entonces, ¿qué es lo que ellos están mirando? ¿Cierto? No se la hacemos directamente a ellos, ¿vale? Es básicamente por eso. Very good. Excelente, Claudia. Very good. Y vamos con la última. Georgina, si me ayudas con la número 6, por favor. Sí, profe, pero tengo un problema con el tema de los pronombres, me sigo confundiendo con eso. Ya, Mire, tranquila. yo le puse we is laughing, pero me falta todas las tengo, me falta Ya, el te falta el pronombre. Si tú dices que es... Me cuesta como juntarlo, no sé. Y No, me tranquila. confundo con los is y los are. Ya, mira, te entiendo perfectamente, pero mira, piensa que si tú dijiste que es is, lo cual está correcto, ¿cierto? Ya tenemos solamente tres opciones. It, cosa o animal, he, él, she, ella, ¿cierto? Entonces, tú ya definiste que esto, ¿cierto? Es una pregunta indirecta. ¿Por qué? Porque ella se la hace a ella sobre otra persona, ¿cierto? Ya. Por ende, esta persona, ¿es hombre o mujer? Hombre. Perfecto. Entonces, ¿cuál iría? Sería he. Perfecto. ¿Cómo quedaría la respuesta, la pregunta entonces? Sería we is he laughing. Perfecto. Why, ¿cierto? Is he laughing? Recordemos que la G con la H al final, ¿cierto? Se pronuncia casi como una F, muy similar a una F. So, why is he laughing? ¿Por qué él se está riendo? Right? ¿Se entiende, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna consulta que tengan quizás por ahí? No, yo entendí bien, profe. Esto sería cuando hacemos pregunta en afirmación, ¿cierto? Sí, cuando hacemos preguntas básicamente en afirmación, en presente continuo, básicamente. Ya. Super, genial. So, guys, I'm going to stop recording right here, right?